Pero ahora vamos a seguir con este estudio sobre lo que es la pneumatología. Vemos ahorita, estamos en la sección de pneumatología propia, quiere decir del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu, la doctrina del Espíritu Santo. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es persona, por medio de tener intelecto, ¿verdad? Vimos uno de las necesidades. Vemos que hay otros, y ahora vamos a ver el Espíritu Santo en su deidad, que es los atributos de ser Dios. No es una fuerza, es Dios mismo, así como Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Es uno, creemos en la Trinidad, que son un Dios en esencia, en tres personas, pero uno en esencia. Esencia quiere decir en sus atributos, son iguales. Uno no es más poderoso que otro, omnisciente, todos son iguales en esa área, aunque tienen diferentes funciones. Vemos que el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo durante el día de Pentecostés. El Padre lo mandó al Hijo para ir y hacer el ministerio aquí en la tierra, pero eso no lo hace menos Dios, lo hace uno que está demostrando precisamente cómo debemos de vivir. Primero vemos que el Espíritu es omnipresente. Omnipresencia del Espíritu Santo podemos ver aquí en Salmo 1:39. ¿A dónde mirar de tu espíritu y dónde mirar de tu presencia? Quiere decir que no hay ningún lugar donde nosotros podemos escondernos de Dios. Ningún lugar. Y habla si en Sion de ser mi estrado, ahí tú estás. Entonces aquí es lo que quiere expresar. La idea es que Dios no es que Dios es este material, pero que Dios está ahí controlando. No hay ninguna parte donde podemos esconder. Hablamos que el Espíritu tiene lo que es eternidad. No tiene principio y no tiene fin. Aquí en Hebreos nos menciona aquí que hablando de la sangre de Cristo, y cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Quiere decir que durante el tiempo que Jesucristo vivía aquí en la tierra, el Espíritu Santo estaba con él. Y hasta el punto de ir a la cruz, el Espíritu nunca lo abandonó. Vemos que el principio de su ministerio es cuando el Espíritu vino sobre él y lo llevó al desierto para ser tentado. De ese momento no hay ningún tiempo donde él no estaba en control sobre dónde iba Cristo. Y hasta fue a la cruz con la ayuda del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo. Vemos, es omnisciente. Omnisciente, omni quiere decir todo, así como omnipresencia, quiere decir todo lugar. Omnisciencia quiere decir conociendo todo. No hay ninguna parte que Dios, el Espíritu Santo, no sabe. Él sabe todo lo que sabe el Espíritu, el Hijo sabe todo lo que sabe el Padre. No hay ninguna parte que Él no sabe. Sabe todo lo que se puede saber. Aquí en 1 Corintios, Dios 10:11 dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profundo de Dios. Él nos está hablando que el Espíritu llega y sabe las intenciones de Dios, y entonces los comunica a nosotros por medio de su palabra. Y es donde no hay ninguna parte que podía decir que Él no sabía. Sabemos que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, hay cosas que Él decía, yo no sé.
¿Cuándo va a venir el rey? No sé. Pero él está hablando de en su unidad. Es que el hombre, el cerebro, no puede contener una cantidad de conocimiento. Todo lo que Dios sabe, si lo metía, pues había una explosión, ¿verdad? No podíamos mantenerlo. Y durante este tiempo, Jesucristo se limitó utilizando su licencia, utilizando sus derechos, como siendo hombre. Pero omnisciencia es algo que ver. Y aquí dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Dentro de nosotros sabemos qué estamos pensando, nuestro motivo. Otra gente a lo mejor lo puede ver y vamos a decir, hacer una calculación y decir, a lo mejor es lo que está pensando o algo así. O le podemos decir una cosa, pero estamos pensando otra. Pero el Espíritu sabe, y en el mismo modo el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Él es el que los revela a nosotros, por medio de su palabra. Vemos que es omnipotente. Omnipotente, omni, otra vez, todo, potente. Lucas 35. Hablando sobre lo que iba a hacer con María. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por cual también el santo ser, hablando de Jesucristo, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí vemos tiene el poder del Altísimo, el único de Dios. Cuando hablamos de la omnipotencia del Espíritu, se debe de definir el poder del Espíritu. Se puede decir en dos partes: la capacidad de actuar eficazmente, entonces cumplir lo que Él tiene deseo de hacer. Él puede hacer todo lo que está conforme a su voluntad y su esencia. Son esa parte de decir, Dios, por ejemplo, a una gente dice, puede ser Dios una piedra tan grande que Él no lo puede levantar. Son cosas, preguntas que lo lleva, porque no es lógico. ¿Para qué lo va a hacer? Nomás para comprobar una cosa u otra. Hay que reconocer, Dios va a hacer todo lo que está a acuerdo de su esencia. Tiene la capacidad de dirigir e influir en el comportamiento de otros. Él, por ejemplo, tiene poder cuando Él vino sobre Jesucristo. Él es el que lo llevó al desierto, quiere decir, lo enfrió. Le dijo, para acá es, para donde el Padre quiere que vayas, para ser tentado en la tierra. Por ejemplo, los milagros, como lo entiendo, es que el Espíritu Santo es el que hizo todos los milagros, el cambio, pero era para dirigir a la gente que Jesús era el Mesías. Para eso era todos los milagros. No era para sanar, no era nomás para hacer a una gente más contentos. Era para el propósito de sacar la carta de crédito, es decir, la identificación que Cristo es el Mesías. Vemos que es co-creador, quiere decir, trabajó con Dios el Padre y el Hijo para crear el mundo. Aquí en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí es donde está haciendo el trabajo de preparándonos. Si no había, vamos a decir, si no hay luz, todo se congela, así, ¿no? Si no hay energía, por medio del trabajo del Espíritu Santo, parece que está involucrado en esa preparación de lo que es el material para hacer el mundo, para vamos a decir, no hacerlo, pero para
¿cómo se llama? Para prepararlo para que el hombre pueda vivir aquí en la tierra. Vemos que en Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces ahí vemos que el Espíritu está enfocado en preparar el cuerpo para nosotros. Su Espíritu, en Job 26:13 dice: su Espíritu adornó los cielos. Quiere decir, él es el que empezó a arreglar cómo iba a ser los cielos. Dice, acuérdense que Dios, en el principio, Dios creó la tierra y el cielo. Entonces él está involucrado en esa preparación. Aquí en Salmo 104 dice: envíes tu espíritu, son creados y renovados la faz de la tierra. Entonces parece que eso es lo que él hizo en la creación. Vemos que el espíritu da vida. No puse eso, aquí cuando dice Jesucristo hablando a Nicodemo en Juan, dice: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nacido quiere decir dar vida. En este caso es el que está encargado de darnos, ya que estamos muertos espiritualmente, Él nos da vida cuando creemos en Cristo, en la regeneración, ¿verdad? Aquí en Tito 3:5 nos salvó y no por obras justicia por nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en cargo de, ya que hemos puesto fe en Cristo, nos hace nacer y nos hace nuevas criaturas. No quiere decir que eso es ya no vamos a pecar, no, está hablando de estado inicial, que ya creemos en Cristo, ya nos hace nacer otra vez. Es el trabajo del Espíritu Santo. Vemos que la vida de concepción de Cristo, aquí en Lucas 1:35 dice, él trabajó en eso. Dice: respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y pondrá con el poder del Altísimo. Para eso, porque es el que estaba en cargo de poner el Espíritu y alma de Cristo en el cuerpo que la Virgen está preparando. Y vemos que en Romanos, que también trabajó el Espíritu Santo ya que Cristo murió, Él viene y hace parte del trabajo. Vemos que la Escritura habla que el Padre lo resucitó a Cristo, que el Espíritu resucitó a Cristo y Cristo se resucitó. Todos están trabajando en esa resurrección. Aquí vemos el Espíritu. Dice en Romanos 8:11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, hablando que si realmente está morando el Espíritu Santo, es el mismo que levantó a Jesucristo entre los muertos, ¿verdad? La obra para convencer a los incrédulos, Mateo 12:31, vemos: por tanto os digo, todos pecados, blasfemia será perdonado a los hombres, mas el blasfeme contra el Espíritu no será perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el Espíritu está testificando que Cristo es el Mesías, el Salvador. Cuando ellos lo ponen como que si este milagro de sacar demonios viene de Satanás de otro lugar, están diciendo que el Espíritu no lo está haciendo y lo están blasfemando en ese senso. Porque cuando Cristo estaba aquí en la tierra, el trabajo del Espíritu Santo era testificar que Cristo era el Mesías por medio de estos milagros. Vemos que dice aquí
a cualquier que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni el que venidero. Estos dos aspectos, acuérdense, el único modo que uno podía decir que podíamos blasfemar ahora, no es posible, porque no está Cristo. No está haciendo el Espíritu Santo los milagros para testificar de Cristo. Por eso, en este caso, ya eso no. Pero sí se puede hacer un pecado que no se perdona. Cuando uno rechaza el don que se ha presentado, el don de salvación. Cuando ellos lo rechazan, ese no se va a perdonar. No, quiere decir que no quieren perdón de Dios. Hermano, Sí. ese rechazo puede ser cuando se presenta el Evangelio. No, es lo que estoy diciendo. El blasfemo, en ese senso, tiene el mismo resultado, vamos a decir, cuando uno oye el Evangelio y sigue rechazando hasta que muera. Porque uno lo puede hacer en este tiempo y ya cuando está en la cama, ya está listo para morir, y en el último momento creer en Cristo, pues ya son salvos. Entonces, es lo que estoy diciendo. Él está diciendo, ustedes, estos judíos, estos religiosos que le están clamando que Cristo está haciendo milagros por medio del poder de Satanás. Dice, eso es blasfema contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que estaba haciendo la obra y testificando. Dice, si rechazas esto, entonces no se va a perdonar, se van a ir al infierno. Y hasta que ellos después, y creo que sucedió a algunos, vemos en el día de Pentecostés, cuando Pedro sale y dice, ustedes que crucifiquéis a Cristo, Dios lo ha hecho el Señor y Salvador, Cristo. Entonces ahí es donde ellos podían arrepentirse y creer en Cristo, en ese senso. Hasta que uno muere, ya no puede. Ok, ahora vamos a ver la relación entre la Trinidad del Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad ontológica. Ontológico quiere decir que significa que Dios es uno en su esencia. Algunos dicen, pues ¿cómo que es 3 y 1? Yo uso, aunque no es perfecto la ilustración, es tiempo. Por ejemplo, hablamos de tiempo, hablamos del pasado, presente y futuro. Son 3, pero todos es la misma cosa, tiempo. Más estamos refiriendo a diferentes épocas de tiempo, en ese senso. Ya nosotros conocemos que hay 3 en 1, no es algo que está fuera de nuestra capacidad, pero para algunos dicen, ustedes creen en 3 dioses. No, estamos diciendo un Dios, 3 en esencia, personas. Aquí en Deuterónimo 6:4 dice, escuchad, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahí claramente dice que es uno Dios. Por eso nosotros agarramos, no hay ningún lugar en la Biblia que habla y dice Dios es Trinidad, no dice eso. Nosotros hemos agarrado diferentes versículos y viendo y la evidencia apunta a esta conclusión, que Dios es uno, pero en 3 personas. Así como la palabra Biblia no se halla en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? La Biblia no es Biblia, no es que no es necesario hallar un término que estamos utilizando para comunicar una idea. La idea está ahí, por medio de lo que vemos. Vemos que la esencia es divina, vemos que subsiste completamente, indivisible, simultáneamente, eternamente, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de las 3 personas en la divinidad son divinas y tienen los mismos atributos: omnisciencia, omnipresencia, santidad, todo lo que podemos hablar Dios
ahí cada una de las personas lo tiene. Y eso es lo que vemos en lo que es la Trinidad ontológica. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la unidad, que todos son iguales. Unidad, no hay distinción en ningún modo de su esencia. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad económica, eso es lo que estamos hablando. Sí hay diferentes trabajos de cada uno. Trata como tres personas la divinidad, se relaciona en el mundo. Cada una de las tres personas tiene diferentes papeles de divinidad, ¿verdad? Cada uno tiene papeles diferentes en relación con el mundo, cómo trabaja aquí en este mundo. Para ser más simplemente, podemos decir que la Trinidad ontológica trata con que Dios, y la Trinidad económica trata con lo que hace Dios, no en su esencia, lo que hace Dios. Vemos que en el hecho de salvación, vamos a decir, ese trabajo de salvación, el Padre mandó al Hijo, ¿verdad? Envió al Hijo. El Hijo vino desde el cielo para hacer su propia voluntad, sino no vino a hacer nomás lo que Él quería, lo que sus deseos, pero a hacer la voluntad del Padre. Cada vez que vemos a Cristo, Él está hablando, mi Padre me mandó. Lo que yo enseño viene del Padre, no es de mí, ¿no? Para uno solo, aquí en el versículo, esto podemos ver aquí en primero de Juan 4:10. En esto consiste amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, ¿no? ¿A quién está hablando? Del Padre en ese caso, a Dios el Padre, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan 6:38 dice, porque Él descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y acuérdense que hizo en el jardín. Dice, Padre, si es posible. Dice, quítame de esta copa, déjala pasar. Pero no mi voluntad, pero tu voluntad se ha hecho. Eso demuestra una unidad y lo que puede decir el hombre ideal. La idea es que eso es como Dios quiere que nosotros actuamos. Queremos hacer algunas cosas o no queremos hacer otras cosas, pero vamos a hacer lo que tú quieras en ese senso. Aquí en 1 Pedro vemos el trabajo del Espíritu Santo, según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser seguidos con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Estamos hablando de esto, las tres personas están trabajando en santificarnos, limpiándonos en ese senso. Hay un punto de entender que también el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu. Dice aquí en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Capítulo 15 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré, no te dice que yo os enviaré del Padre. Entonces ahí está hablando, ahora el Hijo está diciendo, yo lo voy a mandar, ¿no? Al Espíritu de verdad. En Juan 14:16 dice, y os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
Entonces ahí vemos que hay dos discípulos, uno que dice voy a ir al Padre y Él te lo va a mandar, lo va a enviar, y entonces yo voy a mandar el Espíritu. Los dos están involucrados en ese trabajo, como que el Padre era el que dirigió, vamos a decir, el que hizo el plan de salvación. Y entonces el Hijo vino a juntar el plan, ir a la cruz, ser el misterio, siéndose hombre, y entonces el Espíritu Santo, esos dos mandaron al Espíritu Santo para revelar, para ayudar, recordar a la gente y estar involucrado en nuestro nuevo nacimiento. Entonces cada uno tenía su papel de qué iba a hacer para la salvación de nosotros. Notan aquí que el Espíritu no habla de sí mismo, más bien Él habla lo que oye. Aquí en Juan 16:13, así como de Jesucristo, yo estoy diciendo lo que ha oído de mi Padre. Pero aquí dice, Juan 16:13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces ahí es donde está oyendo de quién, del Padre y del Hijo. Oye. Viene el Espíritu Santo para glorificar, no a Él mismo, pero noten aquí en Juan 16:14 dice, Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará de saber. Entonces Él va a agarrar lo que yo conozco, lo que yo le estoy mandando, y se lo va a saber. Entonces ahí es donde podemos entender que el Espíritu tiene ese trabajo de trabajar con nosotros personalmente por medio de comunicar lo que Dios ha dado. Y Él no trabaja fuera de la palabra de Dios. No quiero que vayan a decir, me llamó el Espíritu, me dijo el Espíritu. Si no está en la Escritura, no te dijo el Espíritu. Vemos que, hablando de que el Espíritu Santo estaba con el Hijo, Él dependió del Espíritu. Y eran inseparables, así como les ha dicho, para todo su ministerio terrenal. Como verdadero hombre fue el Espíritu Santo ahí con él. Vemos que el Espíritu Santo fue causa inmediata, divina y eficiente de la encarnación, cuando Cristo nació. Y ya hemos visto que en Mateo 1:18 dice, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo la Virgen, ¿verdad? Mateo 1:20 dice, y se engendró en ella es del Espíritu Santo. Lucas, hablando del mismo evento, dice, el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y pondrá y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra. Entonces todo esto nos indica que el Espíritu Santo estaba ahí en la encarnación de Cristo. Está en el comienzo, de acuerdo con Cristo. Ya Isaías habló del Mesías como alguien dotado del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí en Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo y mi escogido, en quien mi alma se complece. He puesto mi espíritu sobre él. Entonces ahí, desde el momento cuando nació Cristo, estaba, vamos a decir, controlado por el Espíritu Santo. Y él tendrá justicia en las naciones. Aquí Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Eso es cuando Cristo lee esta parte de la Escritura, cuando Él entra en el templo también, repite esto, que dice, el Espíritu está sobre mí.
parece que, vamos a decir, el Espíritu Santo está, vamos a decir, morando con Cristo, y entonces también cuando ya después que viene el bautismo, viene sobre él y lo lleva al desierto y está tentado por los 40 días, y entonces viene al templo y lee esta parte de la escritura. Dice, él ya está sobre mí, ahora el ministerio, anunciar a todos las buenas noticias, ya está aquí el Mesías. Vemos que los milagros, Cristo hizo milagros con el poder del Espíritu Santo. Aquí en Mateo 12:13 dice, mirad mi servo, a quien he escogido, mi amado, a quien agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu. Entonces ahí es donde reconocemos que Cristo es hombre y el Espíritu Santo está sobre él para hacer estos milagros. En Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, a cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ahí nos dice que el Espíritu estaba con él cuando él estaba haciendo los milagros. Y como digo, Cristo siendo el Dios hombre, como Dios podía hacer cualquier cosa, todos los milagros de él solo, no necesitaba el Espíritu. Pero cuando está aquí, puso a un lado todos sus atributos, vamos a decir, los privilegios de sus atributos. Y dijo, voy a depender totalmente, así como Dios quiere que nosotros dependemos en el Espíritu, por todo, es lo que Él está haciendo cuando hace el ministerio aquí en la tierra. Estaba con Él. Puede entenderse que en Hebreos 9:14 significa que Cristo se ofreció a sí mismo, no nomás por su propio espíritu, sino por el poder del Espíritu. Así como hemos visto en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Entonces sabemos que ese ofreciéndose como hombre lo estaba sostenido por el Espíritu Santo durante ese tiempo. No lo dejó. Vemos también igual que su muerte, la resurrección de Cristo se atribuía al Espíritu Santo y fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Aquí Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo, ahí está hablando que lo resucitó, ya vimos eso. Romanos 1:4 dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder conforme el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso nos da esa evidencia que el Espíritu Santo era el Dios que estaba trabajando en Jesucristo, en su unidad. Ok, ya que hemos hablado de su deidad, de que Jesucristo es Dios, ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la época de la iglesia, en este tiempo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? Ya hemos visto el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hablamos que Él era creador del Antiguo Testamento, que a veces llenaba a cierta gente y tenía poder. Pero ahora, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia? Vamos a ver que la obra es convencer para la salvación a la gente. Esa es una de sus obras. La obra de restricción. Cuando digo eso, el Espíritu Santo que está en la iglesia, está morando, está deteniendo a lo que es el poder del anticristo que Satanás está tratando de preparar. Una de las cosas que debemos reconocer es que Satanás no sabe cuándo la segunda venida de Cristo, cuándo va a venir. Él no sabe. Por eso, por cada época, cada parte
de la historia humana, Él está preparando una persona para ponerlo ahí cuando ya este es el tiempo, hay que ponerlo en poder. Él todas veces tiene ese en mente. Y durante este tiempo la iglesia está aquí deteniendo el poder de Satanás. No puede hacer todo lo que él quiere ahorita por medio del Espíritu Santo. Cuando él se va, cuando la iglesia se va, entonces es cuando va a haber más, vamos a decir, libertad dada a Satanás para hacer lo que él quiere. Pero ahorita es una parte de, y eso está trabajando no nomás en los clientes, estoy hablando del mundo. Sí. Una pregunta, cuando se inicia la tribulación, el Espíritu Santo no va a estar hacer tiempo. Sí, ok. Así como el Espíritu Santo estaba antes de la iglesia, antes de Pentecostés, vamos a decir, estaba llenando a gente, estaba convenciendo a gente como para ser salvos es necesario ese trabajo. Vamos a ver que es necesario para convencerlos a creer en el Mesías o lo poco evangelio que se sabía. Una persona no puede venir al Señor si no hubiera algo, un trabajo. El ministerio del Espíritu Santo era menor en el Antiguo Testamento, es lo que vimos. En el Nuevo Testamento tiene más trabajo. En ese senso, la morada del Espíritu Santo es algo que sucede nomás durante la iglesia. Y esa restricción es otro ministerio del Espíritu Santo. Y cuando dice cuando está quitado el Espíritu, está hablando la iglesia se va, la morada del Espíritu Santo se va, ya gente que cree en Cristo, cree en el Mesías o Cristo, no van a ser parte del cuerpo, van a ser creyentes así como en el Antiguo Testamento. Se va otra vez durante los 7 años de la tribulación, va a ser lo mismo como que citaban en el Antiguo Testamento. El ministerio está menos trabajo que el Espíritu Santo. Todavía está convenciendo a la gente, pero no está haciendo toda la obra que ya hace durante la iglesia. Es la diferencia cuando decimos que se quita el Espíritu. Estamos hablando nomás de ese ministerio de ser morada dentro de cada creyente y deteniendo a Satanás. Se va a quitar y permitir más libertad a Satanás y su anticristo. Y entonces la obra del Espíritu Santo en los creyentes, vamos a ver qué hace hablando de nuestra regeneración. Va a haber la habitación y vamos a decir, morada del Espíritu Santo. Y entonces la llenadura del Espíritu Santo. Son 3 diferentes cosas, no es lo mismo. ¿Okay? Mucha gente habla de la llenadura del Espíritu Santo como que si es la morada del Espíritu Santo. No. La llenadura ha pasado en el Antiguo Testamento. Gente como David estaban llenos por un rato y se lo quita. Lo mismo para nosotros. A veces estamos llenos del Espíritu Santo y a veces no. Y voy a explicarlo mejor cuando vamos en la escritura. Ok, empezamos primero con relación con los incrédulos. Vemos que es convencer para la obra de convencer. Influencia temporalmente los incrédulos. No quiero decir que lo cambia. No los cambia en el sentido que lo hace, les nacen otra vez y entonces pueden creer en Cristo. No, estoy diciendo en esta convención del Santo Espíritu lo hace entender. Como dice la Escritura, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque son entendido espiritual por medio del Espíritu. Y si un hombre está muerto, no tiene espíritu para entender. Entonces necesita ayuda. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Vemos que para los incrédulos es la única cosa. A veces se usa la palabra convicción, referirse a la obra del Espíritu Santo y la conciencia de un creyente, tanto como el asunto de los pecados personales. A veces el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, saber, mira, estoy viviendo así y sé que no es bien. La Biblia me dice y uno no se siente bien. Así como a David, por ejemplo, él cuando pecó y hizo todo el Espíritu le quita lo que es el gozo de la vida.
está ahí bajo de una opresión, estrés, entonces ahí es el trabajo que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacerlo sufrir? No, es para que regrese a los pasos de Dios. Pero eso es un punto. Pero esto es legítimo, ya que la palabra de Dios es útil para dirigir e instruir. Es lo que hace. El Espíritu Santo usa lo que ha estado revelado en la palabra, que es bueno, que es malo. Por eso nos ayuda a entender eso. Pero aquí, así como dice en segundo de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, y para instruir en justicia. Pero esto es para creyentes. No hay que perder el tiempo de tratar de instruir, corregir a uno que no es creyente. No ayuda, porque él no está nacido otra vez. Hay muchas las cosas que tú le dices que no debes de fumar, no debes tomar, pero lo mejor que puedes hacer es a lo mejor ayudarles a limpiar su vida un poquito. Pero si no son salvos, eso nomás cuando mueren van a ir al infierno. Por eso no es nuestro deber de tratar de limpiar este mundo por medio de todo lo que dice la Escritura en ese senso. Nuestro primer deber es ayudarles a entender su necesidad de ser salvos. Ya cuando son salvos, entonces podemos utilizar la palabra de Dios para redarguir, para corregir, para todas esas cosas. Sin embargo, la enseñanza de la Biblia, vemos que usar la palabra para convencer a los creyentes de sus faltas. Es todo lo que debemos de utilizar la palabra de Dios para ver dónde estamos defectuosos y para ayudarnos. Pero también vemos que debemos de convencer para dirigir a los perdidos. Aquí en Juan dice las enseñanzas bíblicas explícitas. Dice, su obra es convencer y dirigir a los perdidos, no a los creyentes. Aquí en Juan 16:7, 11 dice aquí, pero os digo, verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La cosa es que uno lee eso y dice, va a convencer a la gente que has fallado en los 10 mandamientos. No, aquí dice de pecado, no pecados. No es plural, un pecado. Es el trabajo del Espíritu Santo, convencer al mundo. Y aquí nos dice versículo 9, de pecado porque no creen en mí. Entonces aquí dice, el pecado tiene condenación. El que si no recibes perdón por la obra de Cristo, vas al infierno. Ese es el pecado. La única cosa que debemos de hablar a un incrédulo, a un testigo de Jehová. Yo tengo un hermano que es así, es testigo de Jehová. Me acuerdo hablando de horas ahí, debateando y todo, perdiendo el tiempo. Porque él decía, Cristo no es Dios. Y yo, no, aquí dice acá. Es perder el tiempo. Porque dice la Escritura que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Pero el hombre espiritual puede entender todo. Tiene la capacidad para entender todo. Entonces, la única cosa que el Espíritu Santo debemos de utilizar es de la palabra de Dios. A lo mejor sí, alguna gente cree que ya tienen un lugar con Dios. Yo voy a la iglesia, yo soy bueno, todo eso. Cuando explicarles, no, Dios, la razón que vas al infierno es por la culpa de un menso que comió un fruto del árbol. Estamos condenados. Nacemos pecadores. No es que el niño no necesita, Dios no está esperando para que el niño haga el primer pecado para condenarlo. Está condenado desde el tiempo cuando Adán pecó.
dice, ese pecado se pasó a todo el hombre. Entonces, ese es el único pecado, la única cosa que Dios, el Espíritu Santo va a ir a conocer primeramente al mundo, cuando dice al mundo, no a creyentes, al mundo, al que está fuera de relación con Dios, es que no creen en mí. Y es lo que necesitamos convencernos. Es decir, no hay otro modo de salvación, pero nomás en Cristo. Y ese es el pecado que dice aquí. Dice, y de justicia, porque yo voy al Padre. Quiere decir, Cristo, ya la justicia de Dios está certificada por medio de la obra de Cristo. Y entonces dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Quiere decir, Cristo cumplió con la promesa de Dios, que ya la semilla de la mujer, él iba a pisar la cabeza de Satanás, vamos a decir, la cabeza tuya, pero tú le vas a dañar la carga. Ahí se termina esa profecía, se cumple en la cruz. Ya está, ya ganamos, ya ganó. Ahorita Satanás todavía está fuerte y piensa que a lo mejor puede hallar un modo de defenderse, pero ya se terminó. Aquí dice que ya se terminó cuando Cristo va a la cruz. Reconocemos que ¿por qué Dios necesita mandar al Espíritu para hacer esta obra? ¿Por qué no nomás nosotros? O ahí está la Biblia, ya está completa. ¿Qué no es suficiente? La cosa es que tenemos, el hombre natural está bajo de peores condiciones. Porque aquí Satanás ahorita hace ciego a lo que es todos los incrédulos. La mente no puede entender. Él entra y ya la persona los hace ciego por medio de religión, por medio de darlos a entender que ellos están buenos, no necesitan salvación, tienen suficientes buenas obras para llegar al Señor. Esa es la ceguedad, no ven. Aquí nos dice, ningún incrédulo puede entender el Evangelio sin iluminación, porque proviene del Espíritu Santo. Hay varios versículos, vamos a ver algunos. En Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió no le trae. Y yo le resucitará en el día postrero. Hablando que si no fuera por Dios trayendo, ¿y cómo lo hace? No lo hace por medio de cambiar la voluntad de la persona, por medio del Evangelio mismo. Lo da un ofrezco de un don, el don de salvación. Entonces aquí en Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de pulpa, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuvierais atenta a lo que Pablo decía. Nótala ahí es donde Dios, el Espíritu, lo ayuda a entender, comprender a esta mujer. Hechos, también, Hechos capítulo 26. Versículo 17. Librándote del pueblo judío y de los gentiles y de los cuales que Dios te envió, para que abras sus ojos al fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Hebreos 26, 18 ahí dice. Y el dominio de Satanás Dios, para que reciban por la fe en mí y el perdón de pecados y herencia de los que han sido santificados, para que abra sus ojos, para que se conviertan en las tinieblas, de las tinieblas a la luz,
Entonces ahí dice aquí, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón del pecado y herencia entre los santificados. Entonces ahí está hablando de un proceso. El Espíritu Santo entra y los abre los ojos, les ayuda a ver. Es todo. No dice los hace nacer otra vez. Todavía. Es nomás que vean para entender que necesitan Salvador. Y aquí dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es el poder de Dios. Entonces ahí la necesidad que Dios trabaje. Dios ha hecho todo el trabajo desde, vamos a decir, eternidad. Antes de la creación, Dios hizo mucho trabajo para lo que es la predestinación, elección, vamos a decir, los decretos divinos de Dios. Hay tantas cosas. Yo tengo otra clase que habla del proceso de salvación, y por eso digo, ha hecho mucho, y hasta el punto de la cruz, entregando a su Hijo y entonces mandando al Espíritu Santo para que gente pueda creer. Quiere decir, hizo todo el trabajo, ¿no? Y la gente nomás es aceptarlo, es oír y obedecer el Evangelio. Aquí en 1 Corintios dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no los puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de lo demás de la Escritura, no el Evangelio, lo demás, no puede entender si no es nacido otra vez. Por eso es perder el tiempo tratar de convencer a gente sobre cualquier doctrina de la Trinidad. Todo es dejar eso a un lado. No puede, y por eso y sabemos que el Evangelio es algo espiritual, ¿verdad? Es la comida, es lo que uno necesita tragar, es comer, y en ese senso, por eso el Evangelio necesita la ayuda del Espíritu Santo para que la persona entienda. Ya cuando lo entiende, entonces el siguiente paso es creerlo, poner su fe, confianza en lo que está dicho es verdad. Entonces es cuando puede ser nacer otra vez. Segundo Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales, entonces ahí es donde dice, si está cubierto es entre los que están incrédulos, por eso está, pero por eso el Espíritu Santo necesito. Y dice aquí en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, llegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este mundo, por eso necesitamos el Espíritu Santo para combatir lo que Satanás está haciendo en todos los incrédulos. Por eso es necesario. Ningún incrédulo puede entender el Evangelio. Está ciego, así como esta gente. Va por diferentes direcciones. Busca en religión, busca en otro ala, busca otras cosas. La mayoría de la gente dice que en Mateo 7, que Jesucristo dice, el camino es amplio que va a la destrucción. Bien angosto, vamos a decir, bien cerrado, es el camino que va a la vida eterna. Entonces vemos las herramientas del Espíritu Santo que usa para convencer, para ayudar a la gente a ver el Evangelio. Vemos que
no hay duda que la palabra de Dios es una de las herramientas principales usadas por el Espíritu Santo para producir esta convicción. Aquí en 1 Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino con incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es la única herramienta, vamos a decir, que Dios, el Espíritu Santo, hace para convencer su palabra. Cuando estamos hablando del Evangelio, es necesario tener los versículos y no nomás empezar a leer versículos a gente, pero poder convencerlos, ayudarles a ver que necesitan salvación y que estamos apuntando a la palabra de Dios. Es lo que debemos utilizar. Romanos 10, ahí hablando de Pablo defendiendo su evangelio, dice, Romanos 10:14, dice, ¿y cómo pues lograrán aquel en quien no han creído? ¿Cómo crean en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, ¿verdad? Hablando de la gente que se prepara. No debemos de empezar, vamos a decir, no debemos de dar el evangelio que no sabemos. Ayer andaba en un parque y había una persona que vino, dijo, estamos aquí dando las buenas noticias y estamos vendiendo estos tacos por 50 pesos, 50 colvas. Y entonces le pregunté, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Me estás diciendo buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Bueno, la noticia de que está ahí en los evangelios, los 4 evangelios. ¿Qué es las buenas noticias? Y dice, bueno, Cristo murió en la cruz y pagó por los pecados. Así me pregunté, si pagó por los pecados, ¿por qué me culpa a mí? ¿Por qué me manda al infierno? Si Él ya pagó, Dios se le pagó, ¿para qué Dios me ha mandado al infierno? Si Él ya pagó los pecados, ¿para qué como mi pecado ya lo tiene, ya se pagó? ¿Para qué me estás anunciando esto? Y me ve, está confundido, ¿verdad? ¿Y por qué? Hay que reconocer que la razón que voy al infierno no tiene nada que ver con pecados. Ya está, Cristo murió en la cruz, los pagó. La razón que yo voy al infierno es porque no creo en la persona de Cristo. Los pecados se mencionan en el Evangelio, en el tiempo del Evangelio, para convencer, ayudar a la gente a ver que necesita Salvador. Es cierto, pero no hay que decir, darles el mal entendimiento que si no aceptamos a Cristo vamos a morir por nuestros pecados. No, ya murió Cristo en la cruz. La razón que yo voy al infierno es porque rechazar el don de salvación que Dios ofrece a todos. Y los que no lo aceptan van al infierno. Si lo aceptas, ya no vas al infierno. Bueno, y es lo que debemos de ayudar a la gente a ver. Y habla aquí que cuál hermoso es los pies los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos que hacen caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creó nuestro anuncio? Así que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, fe, para poder creer en Cristo, para poner fe, para ser salvos, necesitamos oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios referente no en Trinidad, no en dispensación, todas esas cosas están buenas, es cierto, pero no para uno que es incrédulo. Para uno que es incrédulo hay que poner lo más suficiente para que ellos pongan fe y que reconocer que necesitan salvación. Entonces también usa la herramienta, los creyentes convencen el mundo
por el mensaje verbal, lo que uno habla. Y aquí en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el que ha dado a Dios a los que le obedecen. Entonces dice, yo, con lo que yo digo y con la ayuda del Espíritu Santo. Son los dos, vamos a dar el ejemplo. 1 Corintios 14:24. Pero si todos profecían, entonces entra, o aquí habla de cuando hablan lenguas o profetizan, eso no tiene que ver. Vamos a ver, ese es un pasaje. Efesios 5:11. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Entonces nosotros usamos la palabra de Dios para reprender, y especialmente a otros creyentes. Esto también, creyentes que viven una vida justa, ¿verdad? Es el modo, no nomás hablamos, pero también cómo nos comportamos. Cuando, me acuerdo, un ejemplo es como que si yo voy a esta tienda donde venden las medicinas y les pido, yo tengo una tos, ¿me pueden ayudar? Y ahí está un hombre que es el que está recetando y empieza a decir, agarra esa medicina, esa te voy a meter esa medicina. ¿Cómo voy a comprar esa medicina? Si él mismo no le sirve, ¿para qué lo voy a comer? ¿Verdad? Entonces hay que estar personas que dicen, yo he comido la medicina de salvación, yo el evangelio, y vivo, y uno puede ver la vida de uno, cómo vive. Porque les voy a decir, si tú les declaras del evangelio y ven que tú vives como los demás, no te va a doler, no va a ser efectivo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Si tú mismo no lo estás tomando, entonces ¿por qué va a tomar un incrédulo lo que tú estás diciendo? Y dice aquí, mostrando aquí en 1 Pedro, por ejemplo, dice, capítulo 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por medio de vivir bien, ellos ya no pueden hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo lo que tú dices, lo que estás clamando. Las dos cosas van juntas. Entonces, las áreas principales de convicción. Vemos aquí el Espíritu Santo a través de la palabra y a través de los creyentes, sin duda, convence al mundo de pecados personales específicos. Aquí en Juan 3:20, porque todo aquel que hace el malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. La razón que un incrédulo sigue en su vida es porque dice, no quiero, me gusta lo que estoy haciendo. Hay que, antes de venir a gente y decirles que hay que dejar de tomar, antes de decirles que hay que dejar de fumar, cualquier cosa que uno piense que está haciendo mal, la gente no quiere hacerlo. Hay que darle, entonces hay que decirles, pueden vivir así, no hay problema, ahorita, en este mundo. Ya, pero cuando pases para el otro mundo, Dios es el que va a juzgar, ya estás juzgado, ya estás bajo condenación, como estás. Es convencerle que está bajo de un gran juicio. Si no está convencido de eso, pues ¿para qué venir a los pies de Cristo? ¿Para qué? No, es tan inconveniente ser cristiano. No me deja ir a la baile, no me deja hacer esto, y ellos lo ven como que si es algo, no es natural, no les gusta la idea.
idea. No dejar mi botella, dejar mi vino. ¿Para qué? Es que ellos no entienden la gravedad de su posición. Y es lo que uno necesita ayudarles a ver. Que la razón que uno es pecador no es porque el primer pecado que hicieron están bajo de condenación. Y ayudarles a ver eso es la importancia. Y sí, utilizamos lo que es a veces gente que dice, bueno, yo soy religioso, yo voy a la iglesia, yo soy bueno, no ha matado a nadie. Bueno, ¿has pensado mal de una persona? Pues ahí dice que puedes ir al infierno por eso. Si has codiciado a otra persona, entonces ya has hecho adulterio en tu mente, es suficiente para condenarte. Cristo le decía así que si tu ojo te ofende, y para que mejor sácalo para que puedas entrar al cielo sin un ojo que entrar eternamente al infierno. Es la idea que hay que contrastar con la gente. Pero ellos no tienen esa naturaleza de decir, dejar lo que están haciendo para esto, hasta que ellos vean la necesidad de su condenación. Los pecados no son el enfoque principal de la obra de esta convicción del Espíritu Santo. Él no está ahí diciendo todas las cosas, no tiene la conciencia. Un ladrón que va a la cárcel, sí, se siente mal. ¿Sabes por qué? Porque lo pescaron, porque lo agarraron la policía. No se siente mal por el acto que hicieron. Si robo, pongo en la bolsa y nadie sepa, pues entonces se siente bien, estaba inteligente, yo hice bien. Ese es su modo de pensar. Nosotros no necesitamos llegar a eso, debemos llegar con que ellos entiendan que están bajo de una condena. Así como Pablo, que empieza a predicar, dice, yo he visto que ustedes son bien religiosos, ¿verdad? Hasta ahí tienen un altar a un Dios que no conocen. Déjame hablar de ese Dios. Y entonces empieza, no le dice de tus pecados, todo eso, le empieza a decir, ese Dios no necesita templo, no necesita ídolos o manos que lo formen, nada de eso. Él es el que ha hecho todo, ha creado todo, y un día Él ha establecido por un hombre para juzgar a todo el mundo. En su presentación del Evangelio no dice nada de pecados, nada de eso. Lo empieza con la idea, primeramente, hay un día donde va a ser juzgado y ir al infierno. Pregúntele a la gente, si tú mueras ahora, ¿qué va a pasar por ti? Y a uno te va a decir, bueno, no vas a poder morir, ya se acabó. Oh, sí, creo que voy a ir al cielo. Pienso que sí. Les dice, bueno, si estás equivocado, ¿sabes qué? Puede ver el día donde Jesucristo va a decir, vaya, vete de aquí, nunca te ha conocido, y te va a mandar al infierno. Él nos da la noticia, pero es parte del Evangelio. ¿Por qué? Dice, Él ha provisto el modo para que no vayas al infierno por medio de la cruz. El pecado de incredulidad es no creer en Cristo. Aquí vemos el esfuerzo principalmente es conocer el mundo del gran pecado, o sea, el pecado que no cree. Se define como una falla, ahí como vimos en Juan 16, dice, y Él convencerá al mundo del pecado, por cuanto no creen en mí. Debemos de notar que la palabra pecado singular, pecado de incredulidad, es el único pecado imperdonable, que no se puede perdonar, y enviará a una persona a condenación a lo que es el infierno, al lago de fuego para siempre. El objetivo del ministerio de convicción del Espíritu Santo no es reformar
de un mal hábito, de dejar de tomar, dejar de drogas y todo eso. Eso no es el enfoque. A lo mejor puede ser un resultado o algo bueno que viene, pero no es el enfoque de cuando hablamos del Evangelio a gente. El objetivo del ministerio, pues, vemos que no es reformar del mal hábito, vemos que es el deseo de iluminar la mente del incrédulo para que entienda el valor del Evangelio, mediante de quitar esa ceguedad que Satanás ha puesto sobre sus ojos. ¿Verdad? El deseo de comenzar a la conciencia del incrédulo del terrible que es el pecado y rechazo de Jesucristo, así apresurar, a llegar a que ellos reconozcan la persona para creer en Cristo. Esto es lo que debemos estar presentando. No, porque nos podemos limpiar. Si es un cerdo, podemos poner un saco limpio, corbata y todo, pero todavía es cerdo. Eso no cambia, ¿verdad? La idea es la persona necesita llegar a condenación. Había un hombre que era un abogado, le viene a otro que escribía libros de la Biblia y comentarios, le pregunta, bueno, yo soy judío, y viene y dice, y usted me está diciendo que hay que creer en Cristo. Y dice, le pregunta esta pregunta, ¿por qué Dios es más interesado en lo que yo creo en que yo hago? ¿Por qué hay una distinción? Es buena pregunta. Uno dice, pues, porque es lo que estamos tomando, es lo que uno cree, no lo que uno hace para salvación. Entonces, el hombre dice, bueno, podemos decir así, si tú estabas yendo por un carro, corriendo vamos a decir, 60 kilómetros por hora, por una calle, estás corriendo, y de repente te para una policía. Y dice, ¿qué pasó? Ya la policía te da la multa. Es que pasaste por velocidad de una sección de esta calle que debía nomás ir 20 kilómetros por hora. Porque hay una escuela de ciegos que están ahí y por eso hemos hecho esta sección más bajar la velocidad. Y ahí estaba los jueces. Bueno, tú estabas ahí y no sabías que estaba mal. Pero te dio la multa y estás ahí culpable de la multa. Vas al corte, vas al juez y le explicas al juez, bueno, pues yo soy pastor, yo ayudo a la gente y debes de dejarme ir. No. Aquí la multa es por violación de esta ley. Ya esto, y entonces mientras otra persona dice, pues yo voy a pagar esa multa. Y entra y te lo paga. Y te vas libre. Y es lo que pasó con Cristo. Hay que reconocer, la gente necesita llegar a un punto donde dice, le dice a este hombre, dice, pues tú sabes que si uno viola la ley debe ser castigado. Dice sí. Ahora, si la multa es pagar, entonces vas a necesitar pagarlo, pero si otro lo paga para ti, pues está bien, te vas libre. Pero si él te dice, te voy a pagar la multa, pero necesitas primeramente creer que lo voy a pagar. Entonces, ¿qué vas a hacer como abogado? Si quieres salir de esta multa, ¿qué no vas a decir? Pues sí, voy a creer que lo vas a pagar, ¿verdad? Y entonces él podía decir, bueno, si él no me lo paga, me van a multar $1,000 y me van a poner en la cárcel por 100 años. Entonces uno dice, bueno, no me importa
¿qué requisito que me pones? Si tú lo vas a pagarlo y voy a ir libre, voy a hacerlo. Es nomás creer que lo vas a pagar. ¿Me entiendes? La idea es que Cristo está haciendo lo mismo. Tu multa es muerte. Estás condenado para siempre. Aunque tú no sabías, pero ahora lo sabes. Ahora no entiendes que vas a estar enfrente del juez. Si quieres salir de esta multa, es creer en Cristo. Y el mejor pago ese de creer, de depender que lo va a hacer, lo voy a hacer. Eso es más, vamos a decir, no importa qué es el requisito para que me saque de la multa, es nomás creer. Entonces, por eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Uno hay que reconocer que la multa es mucho más que nosotros podemos pagar, mucho más. Y Él ha puesto el requisito. Hay que depender, confiar que yo voy a cumplir lo que Dios te ha dicho. Y si lo haces, sales. Y si no lo haces, vas a pagar la multa, vas a pagar la condena, que vas a ir al infierno para siempre. Vemos que, y eso es la idea, que hay que llegar a ayudar a la gente a ser convencido. Hay que cualquier convicción de pecados personales durante este proceso es una contribución secundaria. Si uno llega a un punto, dice, bueno, ya que ha creído Cristo, entiendo más o mejor la violación y todo eso, está bien, pero no es parte de salvación. Y la razón que les digo esto es, por ejemplo, Judas. Él supo, ya cuando entregó a Jesucristo, él pensó que iba a ser como antemano. Yo pienso que él vio a Jesucristo cuando le iban a pelear y todo eso, y dice que él salió entre medio, se desapareció. Cuando tratan de hacer algo, entonces se escapa. Dice, bueno, si él tiene ese truco, pues yo puedo hacer dinero, lo entrego y después él se va a salir como quiera. Pero cuando ve que Jesucristo no se salva, que se dejó ser llevado a la cruz y todo eso, es cuando dice que él se sintió mal. Melomai, esa es la palabra en griego. Se sintió mal por el pecado, que llegó al punto tan mal que hasta regresó el dinero, lo tiró. Y se sintió tan mal que hasta fue y se colgó y se murió. Pero ninguna de esas cosas lo salvó. Él todavía fue al infierno, aunque se sintió mal por el pecado de entregar a Cristo. Y por eso, sintiéndose mal, bien, si eso pasa. Pero la mayor idea era que hay que poner su confianza en el Salvador, que Él va a cumplir lo que Él prometió para salvar a uno. Y es algo que Judas nunca puso su fe en Cristo. Y por eso fue al infierno. Vemos la incapacidad que tiene el mundo para ver a Cristo. Vamos a decir, la convicción del Espíritu Santo acerca de justicia. Es con el propósito de salvación. Justicia está puesto como una cosa que debemos de demostrar que la gente, la razón que uno va al infierno es por la justicia de Dios. Dios es justo, es santo y no puede perdonar, no puede dejar a la gente. Y si no fuera por medio de el pecado, tiene por pago la muerte, necesita pagar. La incapacidad que tiene el mundo para ver a Cristo en la persona es sea necesaria la obra del Espíritu Santo para convencerles de esta justicia. Y dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Tenemos de justicia porque yo voy al Padre y no me verás más. Él está indicando que la razón que Él termina su trabajo, Él va a ir al Padre y presentar, vamos a decir,
en ese senso ya se cumplió su obra aquí en la tierra. Se cumple la justicia de Dios. Por eso la palabra en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, como hace cada vez, y justo para perdonar nuestros pecados. Justicia está certificado por medio de la obra de Cristo. Y entonces vemos el último elemento del ministerio de convicción. Aquí vemos de juicio, es en Juan 16:7. Pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá. En Juan 16:11 vemos aquí, y el juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ese es el juicio que era necesario. Y todo esto era mediante la cruz. La cruz es el que paga para esta justicia se cumple. Aquí en Romanos 3:25, a quien Dios, hablando de Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. La palabra propiciación quiere decir satisfacer lo que es una ira que Dios tenía contra el mundo, ¿verdad? Por su sangre a través del fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Acuérdense que antes de la cruz Dios perdonaba a David, perdonó a Moisés, perdonó a Abraham, perdonó a todos estos santos antes. Y era como que si Dios estaban utilizando una carta de crédito, se lo presentaba la carta de crédito y Dios perdonaba. Pero ese perdón estaba en crédito. Todavía no se pagaba el bill. Lo que es la cuenta se necesitaba pagar y eso se pagó en la cruz. Pero durante todo ese tiempo Satanás podía venir a Dios. ¿Por qué perdonaste a David? ¿Viste? Cometió adulterio, mató a esta gente, hizo Moisés maldición, bueno, sí, todo lo que podía traer, todos los pecados enfrente de él. Y Dios dijo, está bien, es cierto, los perdoné. Pero hay que esperar. Su paciencia, dijo, voy a hacerlo, pero ahora lo va a hacer públicamente, y por eso dice, lo hizo público para que todos los ángeles, los potestades, los hombres, nosotros podemos ver la justicia de Dios en la cruz. Y eso, para que dice aquí en el versículo 26, para demostrar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a quien tiene fe en Jesús. Entonces eso, la razón que se hizo públicamente es para que todos, no hay ninguno en la creación podía decir, no era justo lo que Dios ha hecho, perdonar a esta gente. No, digo, mira, en Cristo yo he hecho la obra de que pagar públicamente el deber. Vemos el Espíritu Santo comience o persuade al mundo del juicio que ya vino sobre Satanás. Eso es, y este juicio porque el príncipe de este mundo, entonces esta convención al mundo le está convenciendo que sí, Satanás ya está aplastado, ya, pero eso es hasta para los que creen en Cristo, es algo que sabemos, Satanás ha perdido. Para los que son ciegos, que no son crédulos, todavía no han creído, eso todavía no lo saben, todavía piensan que Él tiene tanto poder. Nosotros no tiene nada Satanás sobre nosotros. Vemos que el juicio está sobre aquellos que, ya lo pasé muy rápido,
aquellos que son culpables del pecado de incredulidad en Cristo y ignoran la justicia de Dios. En Juan 3:18 dice, el que cree el que cree en mí, en Él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo está condenado? ¿Desde cuándo está condenado? Desde el principio. La persona sigue condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Jesús, Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Por eso ellos no quieren saber más de Cristo o las buenas cosas, porque les gusta estar en su pecado. El alcance de convicción, vemos aquí que cuando Cristo mandó al Espíritu, indicó el mensaje de justicia completa era luz que el Espíritu iba a utilizar para convencer el mundo, ¿verdad? Porque dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo, es la idea, iba a usar la luz, utilizando la palabra, y alcance, vemos que está completo, el alcance al mundo dice, porque Dios no queriendo que nadie perezca, así como dice en 2 Pedro 3:9, dice, el Señor no es tarda en cumplir su promesa de castigo de Cristo y de bendición. Según algunos tienen tardancia, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esta es la idea, que Dios no es que quiere condenar a la gente, quiere que vayan al infierno. Él dice que ha hecho todo lo que es posible para que gente venga a los pies de Cristo. Pero toma tiempo. Por eso necesita ser paciente. Vemos, sin la ayuda del Espíritu Santo, el credo no puede entender nada espiritual. Ya hemos visto en 1 Corintios, ¿verdad? El hombre natural, no excepto. Natural quiere decir, la palabra en griego es psúquicas. Esa palabra quiere decir, utilizamos para psicología, ¿verdad? La alma tiene que ver con alma. Un hombre cuando nace en este mundo tiene cuerpo y alma, no tiene espíritu, está espiritualmente muertos. Porque lo que pasó en Adén es cuando Dios le dice a Adán, el día que comas de ese árbol, morirás. Y ahí dice que 2 veces, muriendo vas a morir. ¿Okay? La idea es que dentro de las 24 horas, en segundos, ya después de comer, es cuando murió Adán espiritualmente. Ya no tenía relación con Dios como tenía antes la comunión, cuando todos los dos estaban santos. Ahora ya se quebró, murió ese día. No dice días después, porque vamos a reconocer que Adán vivió 930 años más. De ese día, 930 años más. Físicamente tenía su alma y cuerpo. Espiritualmente murió ese día. Ahora yo creo que nació otra vez por medio de creer la promesa del que iba a mandar la semilla de la mujer y todo eso. Creo que él creyó, por eso vemos en la línea de Jesucristo, todos son creyentes. Desde María, los padres, todos los que se ven en la escritura son creyentes. Entonces parece que Adán y Eva creyeron en la semilla, quiere decir en Jesucristo que iba a venir.
Pero por eso digo, estamos divididos. Tenemos, cuando primero nacemos, tenemos cuerpo y alma. Pero entonces cuando nacemos otra vez, dice el espíritu da vida a espíritu. Entonces ya tenemos las tres partes otra vez. Nacemos otra vez, cumplimos otra vez, estamos como Dios estaba, como Adán estaba creado. Ya estamos completos otra vez. Tenemos la imagen de Dios. Tenemos la imagen de Dios ya, pero dañada. Cuando nacemos, tenemos el cuerpo y alma, más o menos, pero estamos dañados en el espíritu. Nacemos otra vez, somos nuevas criaturas. Y por eso Él quiere que todos vengamos al conocimiento. Ahora, vemos también que sin espíritu, aquí en Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses también nos dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios, vuestros hermanos amados, al Señor, porque Dios ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu. Santificación es ponernos aparte, y la fe en la verdad. Entonces la fe en la verdad, no haces fe. Tenga fe, pero ¿fe en qué? Hay que tener objeto. Fe no es algo, porque mucha gente cree en las mentiras, ¿verdad? Todavía es fe, pero no tiene validez, ¿verdad? Pero cuando tenemos fe en la verdad, que Cristo dice, yo soy la verdad, camino, todo, entonces tenemos fe en Él. Y fue para esto que Él llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por medio del evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, aquí estamos hablando de la noticia, las buenas nuevas de cómo ser salvo. No estamos hablando de toda la Biblia, todos los datos. Cuando decimos, normalmente cuando hablamos de salvación, estamos hablando de poca información, suficiente para ser salvos. Les digo, por ejemplo, los discípulos, ¿eran salvos antes de la cruz? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que los discípulos estaban salvos antes de la cruz? Con la mano. Antes de la cruz, antes que Cristo murió. ¿No? Entonces, durante esos 3 años que andaban con Él, ¿estaban incrédulos o eran salvos? Ok. Los que creían eran salvos. Ok, vamos a decir. Es lo que pregunto, ¿los 12 eran todos salvos? No. ¿Los 11 eran salvos, sí o no? No creían. No creían que iba. Sí, Judas nunca creyó. Los 11. Ok. Entonces todos eran incrédulos. Ok. ¿No? ¿Verdad? Porque cuando Cristo murió, estaba en la tumba, ¿creyeron ellos que iba a resucitar? No. Estaban duras. Cuando las mujeres les vinieron a decir que Cristo resucitó, no creo, vamos a ir a ver. Hasta Tomás dice, yo no voy a creer hasta que yo ponga las manos ahí, dedos ahí donde están los clavos y en su lado quiero meter la mano. Hermano, ¿y Pedro luego que lo negó? Y lo negó, sí. Pero les voy a decir, como yo entiendo, cuando Cristo lavó los pies, bueno, ahí nos dice, cuando Cristo lavó los pies de los 12, dice ahí, Pedro dice, a mí no me va a lavar los pies. Dice, bueno, si yo no lavo, tú no sabes lo que Dios está haciendo para ti. Pero si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, Pedro, siendo inteligente, dice, bueno, ¿para qué parar con los pies? Lávame la cabeza, todo. Vaya. Pero lo que pasa es que Jesucristo dice, no todos los que se han bañado no necesitan lavar todo, nomás los pies.
Pero hay uno aquí que necesita una bañada completa. Y ahí dice, estaba hablando de Judas. Entonces, quiere decir, tan limpios. Y Cristo, antes de irse a la cruz, dice, yo les ha lavado, yo los ha cuidado, los que me has dado. No, todo ese tiempo son salvos. Son vencidos, pero son salvos. Durante esos 3 años. Porque si Cristo les está dando, les explica diferentes partes de la escritura y todo, podría decir, pues estoy perdiendo mi tiempo, no tienen espíritu, pero por eso él se desesperaba, dice, ustedes de poca fe. ¿Por qué? Se esperaba tener fe. ¿No? Por eso, para ser salvo, no era necesario, antes de la cruz, no era necesario creer que Cristo murió, iba a resucitar y todo eso. La cosa que necesitaban creer era en la persona de Cristo, que era el Mesías, el que Dios mandó para salvarnos. Los detalles, no. Era lo mínimo, vamos a decir, el evangelio mínimo. Así como la mujer, Adán y Eva, les dice que voy a poner enemistad entre tu semilla, hablando de Satanás, y la semilla de la mujer. Pero él va a aplastar tu cabeza y tú vas a dañar tu cabeza. Entonces la noticia, la información que ellos tenían, nomás era poco, pero era suficiente para ser salvos. Abraham no sabía nada de cómo iba a venir Cristo, morir en la cruz. Moisés no tenían muchos de los detalles hasta que en el Antiguo Testamento pone profecías sobre eso y debían de creer lo que Dios dice sobre el que iba a venir. Y creo que los discípulos creyeron que eran salvos. Lo único que no era salvo de los 12 era Judas, porque Cristo mismo lo dice. Entonces, por eso es necesario que el Espíritu nos ayude a entender. Por eso dice, yo estoy con ellos. Durante el ministerio, Él estaba ahí escribiendo, dándoles la palabra. Dice, yo ya me voy. Y entonces por eso voy a mandar a otro. Y yo tengo mucho más para enseñarles, pero no lo pueden resistir. Pero cuando Él viene, el Consolador, el Espíritu Santo, van a poder entender más cosas. Él nos va a ayudar a recordar lo que Él ha dicho. Y entonces, mucho de lo que está escrito en los evangelios, los 4 evangelios, son cosas que se recuerdan de lo que dijo Cristo, que iba a hacer y todo eso. Pero salvación no dependía en todo ese conocimiento. La salvación depende en nomás el punto de decir, voy a poner mi fe en esta persona, Jesucristo. El ladrón, en 2 segundos, dice yo y tú, hablando del otro ladrón, dice, estamos recibiendo lo que merecemos. Somos ladrones, hemos hecho eso, pero él es inocente y dice, Jesús, recuerda de mí cuando entres en tu reino. No sabía que iba a morir ese día, resucitar 3 días después. ¿Qué tanto sabía? Nomás el primer día estaba diciendo, estoy dependiendo en ti. Era suficiente para su salvación.